Muy buen día con todos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la famosa fascia cervical. En videos anteriores ya habíamos hablado sobre, se podría decir, partes importantes del cuello, hablamos de músculos, de plexo cervical, del importante músculo platisma, que era el único músculo superficial del cuello que se encuentra en contacto con esta fascia cervical. Entonces, si hablamos de fascia cervical, nos vamos a referir a tres capas o tres compartimentos, que son los siguientes. En primer lugar, la capa de revestimiento o también llamada fascia cervical superficial. En segundo lugar, la fascia cervical media o capa pretraquial, como su nombre lo dice, va a estar rodeando a la tráquea. Y en tercer lugar vamos a tener a la fascia cervical profunda o capa prevertebral. Igual, como su mismo nombre lo dice, va a estar rodeando a lo que es las vértebras. Y si hablamos del cuello, pues son las vértebras cervicales. Para que quede entendible esta parte, ¿no? Entonces, vamos a hablar en primer lugar de lo que es la capa de revestimiento o lo que es la fascia cervical superficial, que viene a ser todo lo que estoy señalando de acá. Toda esta capita que va a ir de anterior a posterior viene a ser la capa de revestimiento. Toda esta zona de acá. Este viene a ser un corte horizontal, un corte transversal del cuello, para que quede claro. Esta partecita de acá externa viene a ser nuestra piel. En esa zona se podría decir espacio que está entre la piel y la capa de revestimiento que vamos a encontrar. Vamos a encontrar, por ejemplo, a los vasos externos. Hablamos de vena yugular externa, vena yugular anterior, al plexo cervical, del músculo que les estaba hablando, el músculo platisma, que es el único músculo superficial del cuello. Entonces, entre lo que he mencionado, entre esas estructuras, vamos a encontrar en este espacio. Luego hablamos de una segunda capa, que viene a ser la capa pretraquial o fascia cervical media, la cual va a ser principalmente toda esta zona de acá. Dentro de ese circulito pues vamos a encontrar la tráquea, posterior a la tráquea el esófago, vamos a encontrar a la glándula tiroides, la cual va a estar rodeando esta tráquea. Pero dentro de esta capa pretraquial nosotros vamos a encontrar tres hojas más. Yo le digo hojas para que no se confunda con estas capas o fascias propias del cuello que son en número de 3, 1, 2 y 3. Entonces, para un mejor entendimiento le vamos a decir hojas, que también está correcto. Vamos a encontrar lo que es una hoja superficial, una hoja media y una hoja profunda. Hoja media y hoja profunda. Antes de hablar de cada una de estas hojas, quiero que recuerden que cuando hablábamos de músculos infrayoideos, si no lo recuerdan, les invito a que revisen mi video de músculos suprayoideos e infrayoideos. Nosotros teníamos dentro de los infrayoideos dos capas de músculos. Les voy a anotarlo acá arribita, músculos infrayoideos. Nosotros teníamos dos capas. Una primera capa donde encontramos al músculo esternoideo o esternocleidoideo, como también lo conocen por sus inserciones en la clavícula, en el esternoid, se extiende hasta el hueso ioides, y al homoioideo. Lo pongo así con siglas, pero ya lo estoy mencionando para que me entiendan. Y una segunda capa que viene a ser el músculo esternotiroideo y el tiroideo. Menciono estos músculos porque justamente van a ser en relación con estas hojas de la capa pretraquial. Es esta primera capa de los músculos infraoideos la cual va a estar en contacto con la hoja superficial, con la capa superficial de la capa pretraquial.
Y si hablamos de los segundos músculos, la segunda capa de los músculos infraoideos va a estar rodeado por la hoja media, la capa pretraquial. Así, en ese orden, justamente porque estas hojas van de superficial a profundo. Vamos a anotarlo también. Tendríamos acá, la hoja superficial le hace un estuche, como les había dicho, un estuche o un envolvimiento a cuáles, al esternocleidoideo o esternoideo y al lomoideo. La hoja media le hace un estuche a quién, a la segunda capa de los músculos infraoideos, a cuáles nos referimos, al esternotiroideo y al tiroideo. Y si hablamos de hoja profunda, ya hablaríamos de lo que es propiamente la capa pretraquial, se podría decir. Como su nombre lo dice, va a rodear ¿a quién? A la tráquea y a las vísceras que se encuentran en contacto a la tráquea. Entonces hablamos que le hace un estuche a la tráquea, ¿a quién más? Al esófago que se encuentra posterior a la tráquea, ¿a quién más? A la laringe, a la faringe y a la importante glándula que se encuentra en la parte superior en esta zona, cuál viene a ser la glándula tiroides. Otro dato importante es que esta hoja profunda va a ser la cual va a estar rodeando a la famosa vaina carotidia. Ya vamos a hablarlo en un ratito a qué nos referimos con vaina carotidia, la cual, ojo, no solo está rodeada por la capa pretraquial, sino por las tres capas. Si nos preguntan por quién está rodeada la vaina carotidia, por las tres capas. Solo que si hablamos de capa pretraquial, es su hoja profunda, la cual va a rodear a la vaina carotidia. Espero que me entiendan esa parte. Ya la vamos a ver en un dibujo posterior a qué me refiero. Por último, tenemos la tercera capa del cuello, a cual nos referimos a la capa prevertebral o fascia cervical profunda. Por eso es que les digo que es preferible decirle a estas hojas de la capa pretraquial hojas y no fascias o capas para que no se confundan con las tres principales capas del cuello. ¿Ok? Entonces tenemos la capa prevertebral, que es toda esta zona de acá. Vamos a ponerlo más gruesito. Como su nombre lo dice, va a estar rodeando los músculos prevertebrales, los cuales a su vez van a estar rodeando las vértebras cervicales. O pues también llamada fascia cervical profunda, como les había dicho. Entonces, cuando ya haya quedado bien claro estos conceptos, tenemos tres capas principales: la de revestimiento superficial, la pretraquial o media y la prevertebral o profunda. Y es la pretraquial la cual tiene a su vez tres subcapas más, se podría decir, u hojas. La hoja superficial, la cual le hace un estuche a la primera capa de los músculos infraoideos, que son el esternoideo y el lomoideo. Una hoja media que le hace un estuche a la segunda capa de los músculos infraoideos, que son el esternotiroideo y el tiroideo, y una hoja profunda la cual propiamente le va a hacer un estuche a las vísceras en esta parte de acá, que viene a ser la tráquea, el esófago, la laringe, faringe, la glándula tiroides y la importante vaina carotidia, que no solo va a estar rodeada por la capa pretraquial, sino por las tres capas. Para que quede más claro este concepto, dibujado esta imagen previamente para ustedes para que quede más didáctica y entendible esta parte de acá. Entonces comenzamos diciendo, hay que señalar las partes para que quede bastante claro esta parte. Entonces nosotros decíamos que esta zona de acá viene a ser la piel, ¿no? La piel, nuestra parte externa que nosotros palpamos, podemos ver y observar. Habíamos dicho que el único músculo superficial del cuello era el músculo platisma, que es justamente este músculo que encontramos acá. Voy a escribirlo. El platisma. Teníamos a este músculo de acá, él se podría decir el principal músculo del cuello, que incluso delimitaba los triángulos del cuello, ¿se acuerdan? El esternocleidomastoideo.
En la parte posterior tenemos al trapecio, en esta zona de acá, al trapecio. ¿Qué más tenemos? A la primera capa de los músculos infraoideos, al esternoideo o esternocleidoideo. Y no observamos en esta parte el lomoideo, ya que se encontraría, se podría decir, en esta misma fila del esternoideo. Por eso es que en este corte horizontal no lo podemos observar. Y detrás de este esternoideo, en la segunda capa que encontramos a los segundos músculos, ¿cuáles vienen a ser? Acá solo observamos al esternotiroideo, pero ya sabemos que en esta misma fila encontramos al otro músculo, ¿no? De la segunda capa de los infraoideos, que viene a ser el tiroideo. ¿Qué más encontramos acá? A la tráquea. Voy a ponerte de tráquea, que la cual va a estar rodeada por la víscera, se podría decir, más importante en esa parte del cuello, que viene a ser la tiroides. Voy a poner tiroides nada más, pero ya saben a qué me refiero. Y detrás de la tráquea encontramos al esófago. Ya está. Y pues la vértebra que encontramos acá, que está bastante prominente, viene a ser las vértebras cervicales. Ahí encontramos al cuerpo de la vértebra cervical y encontramos su apófisis transversa. Voy a poner AT de apófisis transversa. Esa parte es pues sus masas laterales. Ahí encontramos la apófisis articulares, por ejemplo. Las láminas, en esta parte de acá, ¿se acuerdan? Las láminas que culminaba en lo que era la apófisis espinosa. Ya está. Ahora que ya delimitamos bien esta parte, ojo, todos estos músculos de acá vienen a ser los músculos prevertebrales, donde por ahí también encontramos a los escalenos. Ahora sí, ahora que ya tenemos bien en claro esta parte, comenzamos hablando de la primera capa, la capa de revestimiento o fascia cervical superficial. Vamos a dibujarla. Voy a ponerlo más gruesito. Ya está. Habíamos dicho que se encontraba en toda esta parte, rodeando de anterior a posterior por debajo del músculo platisma al esternocleidomastoideo, se extiende hacia la parte posterior rodeando el músculo trapecio. De anterior a posterior. A ver, vamos también rodeando el esternocleidomastoideo. Rodeando el esternocleidomastoideo así. Sigue, sigue, sigue. Y rodea al músculo trapecio de esta manera. Entonces, como les había dicho, va de anterior a posterior. Y en la parte posterior, ¿dónde se va a insertar? Se va a insertar en lo que es esta partecita de acá, que viene a ser el ligamento nucal. El ligamento nucal es ese ligamento el cual va a estar insertado en todas las apófisis espinosas de las vértebras cervicales. Y pues no solo se va a insertar acá, sino, a ver, voy a hacer un mini dibujito para que me puedan entender. Imaginemos que esta es la parte posterior de nuestra cabeza, el hueso occipital. Tenemos acá nuestro cuellito, pues nuestra espalda. Imaginen que es una visión posterior, ojo. Acá tenemos la escápula u omóplato, que es lo mismo. Imagínense ahí una visión posterior. Imagínense que acá tenemos las apófisis espinosas y es en esta parte donde encontramos el ligamento nucal insertado en todas esas apófisis espinosas. ¿Dónde más se va a insertar esta fascia cervical superficial de revestimiento? En la protuberancia occipital externa, que era como una espinita que sobresalía en nuestro hueso. Además, nuestro hueso occipital va a tener una línea nucal superior y una línea nucal inferior, que es propio del hueso. Y es en esta línea nucal superior en donde se va a insertar toda esta parte de la fascia cervical superficial o de revestimiento. ¿Hasta dónde más va a llegar? Hasta el omóplato. Se tiene que insertar pues inferiormente, superiormente. Incluso va a llegar hasta lo que es el borde inferior de la mandíbula, para la parte anterior.
Va a llegar hasta la púbisis mastoides del hueso temporal, va a llegar incluso hasta en la parte anterior, hasta la clavícula, va a llegar hasta el esternón. Así, imagínenselo en su cabeza cómo es que va rodeando toda esa parte del cuello. Como su nombre lo dice, va a revestir toda nuestra parte del cuello, por debajo del famoso músculo platisma. Entonces, ahora que ya quedó clara esa parte, vamos a hablar sobre la segunda capa. Ya hemos dicho que esta hoja superficial a quien rodeaba el esternocleidomastoideo y el trapecio. Ojo, que quede claro eso. Esternocleidomastoideo y trapecio. Y va a estar en contacto mínimo pues con estos músculos que son los infraoideos, pero no los rodea, obvio. No los rodea. Porque si hablamos que los rodea, habíamos dicho que ¿quién los rodeaba? La segunda capa. ¿Cuál viene a ser esta capa? La capa pretraquial. Esta zona de acá. ¿Se acuerdan? Rodeaba a estos músculos infraoideos. Vamos a dibujarlo en la imagen de abajo para que quede más claro. Rodea a la primera capa, que viene a ser ¿cuál hoja? La hoja superficial. Sigue su segunda hoja, que es la hoja media. Rodea la segunda capa de los músculos infraoideos, al esternotiroideo y el tiroideo. Y sigue su hoja profunda. ¿A quién va a rodear? A la tráquea, al esófago, a la tiroides, a la laringe, a la faringe. De esta manera. Ahora vamos a seguir hablando de lo que es la tercera capa. ¿Cuál viene a ser esa tercera capa? La capa prevertebral o fascia cervical profunda. ¿A quién rodea? A los músculos prevertebrales, como su nombre lo dice, y a los músculos escalenos, que se acuerdan se encontraba prácticamente en la parte posterior de lo que es el grupo lateral del cuello. Vamos a dibujarlo. Va a ir así, rodeando, como su nombre lo dice, fascia prevertebral, va a rodear a las vértebras cervicales en esa zona de acá. Va a ir de esta manera, rodeando todos estos músculos prevertebrales y a los escalenos. De esta manera. Así. ¿Cuál viene a ser esa capa? La capa prevertebral. Ahora sí, quería hacer énfasis dejándolo al final para hablar sobre lo que es la vaina carotidia. Esta vaina carotidia, como les había dicho, estaba rodeado por estas tres capas que acabo de señalar. Entonces, va a ir de esta manera. La de revestimiento lo va a cubrir, se podría decir que sale acá un cachito y va a rodear. También lo voy a poner en la parte, en el otro lado, así. Sigue la otra capa que viene a ser específicamente la hoja profunda de la capa pretraquial, también, de esta manera. Y también la capa prevertebral o fascia prevertebral también lo va a rodear de esta manera. ¿Lo ven? Entonces la vaina carotidia, que son esos tres vasos, va a estar rodeado por las tres capas. Por la capa de revestimiento, por la hoja profunda de la fascia pretraquial y por la fascia prevertebral. Ahora sí, vamos a hablar en qué consiste esta vaina carotidia. Vamos a ponerlo acá en la parte derecha. Vaina carotidia. Si hablamos de vaina carotidia, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a lo siguiente. A un conjunto de tres vasos. A la vena yugular interna, voy a ponerle bella ahí, pero ya saben a qué me refiero. A lo que es la arteria carótida común, más su ramita, la arteria carótida interna, ya que esta arteria carótida común se desdobla en externa e interna, tanto derecha como izquierda, pero es la interna la cual va a estar rodeada por esta fascia, en este caso las tres tipos de fascias que acabo de mencionar. Y en tercer lugar, el nervio vago, el nervio craneal número 10, nervio vago.
Vamos a señalarlos acá, que no les he puesto en este orden, ojo, por las puras, sino que siempre va a estar en esta disposición. La vena yugular interna se va a encontrar siempre lateral, que viene a ser esta parte de acá, vena yugular interna. Si hablamos de nervio vago, se va a encontrar posterior, siempre, ¿eh? Siempre va a estar en esta zona. Incluso es bastante determinante el momento de repente buscarlo en el cadáver. En la vena yugular interna va a estar lateral, y la arteria carótida común va a estar siempre medial, lo más cerca a lo que son las vísceras que les había mencionado, por ejemplo la tiroides, lo más cerca a la tráquea, ahí va a estar. Y si nosotros hacemos como un espacito entre la arteria carótida como en la vena yugular interna, lo sacamos y encontramos debajito posterior el nervio vago, de esta manera. Ahora, otros datos que quería mencionar era sobre los dos nervios que suelen ser preguntados también, que son el nervio laringio recurrente. Voy a ponerlo de amarillito, que se va a encontrar en esta zona más o menos, rodeado por la fascia pretraquial, en esta zona de acá, nervio laringio recurrente. Y si hablamos del segundo nervio que también suele ser preguntado, viene a ser el nervio frénico. Va a estar más o menos en esta zona de acá, el nervio frénico. ¿Y el nervio frénico por quién va a estar rodeado? Por esta zona de acá, por la fascia prevertebral, de esta manera en todo su recorrido. Ahora, otros datos que quería mencionar también era sobre los espacios de Booth y los espacios de Stiles. Que como, sí, que se va a encontrar en estas zonas de acá. Si hablamos de espacio de Booth, se va a encontrar en esa zona de acá que estoy señalando. En este espacio se podría decir entre el esternoideo y lo que es el homoideo, en el primer plano de los músculos infravideos, el espacio de Booth. Y si hablamos del siguiente espacio que les había dicho, el espacio de Stiles, espacio visceral de Stiles, se va a encontrar entre esta zona, entre lo que es el platisma, que les había dicho que se encontraba haciéndole un estuche a esta capa de revestimiento de naranjita. Entonces, entre el platisma y esta zona de la capa de revestimiento, en este espacio, voy a ponerlo así más o menos, espero que me estén entendiendo, entre el platisma y la hoja de revestimiento, se va a encontrar el espacio visceral de Stiles. Ahora, no quería irme sin antes dejarles en claro en esta parte. ¿Se acuerdan que les había dicho que el platisma se encontraba recubriendo la hoja de revestimiento? Ya. Pero también encontramos vasos externos. Si bien es cierto que se encuentra la vena yugular interna rodeado por las tres capas, encontramos más o menos en esta zona a la vena yugular externa. En esta zona de acá. Ahí, vena yugular externa. Vamos a encontrar la vena yugular anterior, más anterior a esta. ¿Qué más vamos a encontrar acá? Al plexo cervical. Más o menos para que se hagan la idea de que esta se podría decir superficial a estas fascias cervicales. Entonces espero que esta parte ya ha quedado bastante incomprensible. Otro dato que se me olvidaba mencionar era sobre la fascia alar. Esta fascia alar no es más que, como su nombre lo dice, como una alita, como un cachito, que se encuentra, se podría decir, entre la fascia pretraquial en esta parte de acá y la fascia prevertebral, más o menos en esta zona. Ahí encontramos una fascia chiquita, pero no menos importante, que es la fascia alar, tanto en esta zona izquierda como en la zona derecha. Y ya está, espero que esta parte de fascia cervical, que muchas veces se puede complicar por términos o distribución, he tratado de hacerlo lo más didáctico y simple posible, haya quedado súper entendible. Y bueno, nos vemos hasta un próximo video.
Si quieren obtener a esta imagen para vacía, para de repente llenarla a ustedes en su casa, las voy a dejar en la descripción. Entonces eso sería todo. Hasta luego.